Buenas tardes, chicas y chicos. Hoy día me convocaron para que les haga un taller de normas APA. Si ustedes pudieran, por favor, cuando les vaya preguntando, vayan desactivando el micrófono y me vayan contestando, por favor, para que sea más dinámico el asunto. ¿Cuántos de ustedes manejan o algo saben de las normas APA? Yo sé algo de normas APA. Ya, también. Ok, ya aquí tenemos dos. Miren, chicos, acá es un tema de conocer bien el manual, por supuesto saber aplicarlo, conocer cuándo y cómo realizar las citas, porque no es cualquier cita para cualquier, o sea, para cualquier tipo de autor. Bueno, los que ya algo manejan lo sabrán. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a compartirles, voy a ver la ventana de... Acá estamos en la página de la biblioteca y ustedes pueden acceder al catálogo de dos formas. Una de las formas es directamente desde el catálogo electrónico. Acá el catálogo electrónico, escriben APA y van a poder acceder acá a las normas APA, que son del Centro de Escritura Javeriano, es la traducción. Ellos por lo general son los que pueden hacer la traducción de las normas APA como de manera oficial. Así que ustedes ahí lo pueden descargar. Y otra forma es yéndose acá a las biblioguías. En biblioguías está Aprende y las normas APA séptima edición. Y ahí está también el de Centro de Escritura Javeriano y las normas APA.org. Entonces, bueno, en esta guía ustedes también van a encontrar toda la información como muy general de las normas APA. Lo que vamos a hacer ahora es ver el Centro de Escritura Javeriano, porque, como les decía, es la traducción oficial, pero antes que eso, quisiera saber, como les digo, como yo no estoy viendo el chat, desactiven el micrófono y hablen. Si tienen alguna duda, así como para empezar, si es que ya lo han hecho, cuáles son las dudas que tienen, si pudieran decírmelo. Yo tengo una duda muy específica que es el Word en sí mismo tiene una herramienta para utilizar normas APA. ¿Esas, las que utiliza Word, son de séptima edición? O sea, ¿funcionan en esto? Sí, pero mira, lo que pasa es que yo no sugiero usar el gestor de referencias que tiene Word. Yo por lo general cuando ya están en esta etapa, les sugiero usar gestores bibliográficos como por ejemplo existen algunos, Mendeley, hay otro que se llama Zotero, que les permite enlazar con Word. Y además les va a permitir a ustedes ir gestionando la bibliografía que están elaborando, o sea que van revisando. Eso, si les interesa, yo les puedo hacer un taller, me lo solicitan y vemos cómo y cuándo y dónde lo podemos realizar. Pero lo ideal es, el de Word es muy básico. Sí tiene las APA séptima edición, pero es muy básico. Además, ustedes van a tener que ir poniendo la fuente manualmente. Los gestores bibliográficos no trabajan de esa manera. ¿Alguna otra consulta con respecto a las APA como tal? Deme un segundo, voy a tener que aquí... Ya. Al parecer no hay más consultas. Como les decía, vayan desactivando el micrófono porque no veo el chat. Ya. Nosotros, ¿cuándo usamos APA? Usamos APA exclusivamente cuando vamos a utilizar el trabajo de otra persona. Es decir, yo obviamente estoy utilizando, supongamos, un artículo y quiero citar parte de ese artículo.
ahí yo tengo que citarlo y referenciarlo. La cita es cuando en el cuerpo del texto yo lo menciono. Para citar yo tengo que tener 3 elementos. El autor, el título de la publicación y en algunos casos el número de páginas. No, perdón, me equivoqué, estoy hablando de la referencia. El autor, el año y el número de páginas, ahí sí. El autor, el año y el número de páginas, eso es para la cita. Una vez que uno ya ha citado, referencia. Existe una confusión entre lo que es la bibliografía y la referencia, no es lo mismo. La bibliografía es lo que uno consulta para elaborar un trabajo. La referencia es lo que yo utilicé dentro de mi trabajo. Eso igual muchas veces genera confusión y muchas veces también ha pasado que he visto que referencian cosas que no están dentro del texto y eso genera errores y obviamente malas calificaciones porque no corresponde. Algunos consejos, bueno, ustedes si ya manejan algo de APA comprenderán que existe la cita textual y el parafraseo. La cita textual como consejo, limítenla. No la usen tanto porque es básicamente un copy-paste y no tiene tanto desarrollo de ideas. No así el parafraseo, que lo que yo tengo que hacer es tomar la idea de otra persona, sintetizarla con palabras propias, utilizando sinónimos, pero sin perder la idea principal. Entonces, muchas veces lo que hacen los estudiantes es mucha cita textual, textual, textual. No, traten de evitar eso, vayan por el parafraseo. Existen 2 tipos de cita, que es la cita narrativa y la parentética. Esto es fuera de la cita textual y el parafraseo. Esto es cómo se clasifican las citas. La cita narrativa es cuando uno le da énfasis al autor. Es decir, por ejemplo, yo estoy diciendo, tal autor dijo que, eso es la cita narrativa y en ese caso se utiliza el apellido del autor, entre paréntesis el año y después la cita. En el caso de la cita parentética, yo le doy énfasis al texto. En ese caso, van los datos, el apellido del autor, el año, y dependiendo si es una cita textual, el número de páginas entre paréntesis al final de mi cita. Si tienen consultas, vayan haciéndolas en el momento, ¿ya? Entonces tenemos 2 tipos de cita, la narrativa y la parentética, dependiendo del énfasis que ustedes le quieran dar a su cita. Dentro de la cita textual tenemos la cita larga y la cita corta. La corta es la de menos de 40 palabras y la larga es de más de 40 palabras. La cita textual es copiar, literalmente copiar un fragmento de lo que se dijo en un libro, en un artículo, en un periódico, bueno, entre todos los formatos que existen. Ya. La cita de menos de 40 palabras va dentro del texto. Acá estamos viendo el ejemplo de una cita narrativa, entre comillas. Lo que tienen que saber también, que también lo hacen mucho y que también es motivo de falta, es que le ponen adorno, es decir, muchas veces lo he visto en cursiva, negrita, subrayado, no es necesario, solamente con que vaya entre comillas es suficiente. Y bueno, acá quiero que vean la diferencia entre una narrativa y una parentética. Acá yo les decía que siempre usa un conector. La cita narrativa usa un conector asociado a los autores. Por ejemplo, según tanto, o como dijo tanto, o como explica tanto. Entonces, eso es un conector de cita que se relaciona con los autores. Esos conectores se aplican en la cita narrativa. Si quieren, después yo le puedo mandar a Carla también un enlace de ese material que yo lo tengo, que son los conectores para citas.
Súper, que ustedes... sí, envíamelo nomás y yo lo comparto con los estudiantes, por favor. Sí, Constanza. porque ese es para la cita narrativa, no así para la parentética, que acá ya es un copy-paste, pero total, que yo copio, pego y al final pongo los autores y todos los datos. Entonces, lo ideal, chicos, insisto, en que tengan ojo con esas dos cosas. ¿Cuál es el énfasis que yo le estoy dando? Y qué quiero lograr con lo que estoy escribiendo. Bueno, la cita de más de 40 palabras ya es distinta porque va fuera de la oración, va como un párrafo aparte. Y esta cita lleva una sangría que tiene que ser súper exacta, es de 1,27 centímetros. O sea, es decir, yo acá ni siquiera es necesario que le ponga comillas, acá va sin comillas, pero sí va aparte con la sangría. Nuevamente, no es necesario ningún adorno, porque yo, como lector, al ver que está aparte con una sangría, voy a saber que es una cita. Más aún, si yo veo, por ejemplo, que me están mencionando autores, como en el caso de la narrativa, que empiezo mencionando autores, y en el caso de la parentética, que están al final. No es necesario hacerle ninguna otra, así como... algo dentro del formato para que el lector se logre dar cuenta que es una cita. Piensen eso siempre. Cuando ustedes citan y hacen referencias, es para que alguien más lo lea. Y esa persona que está leyéndolo tiene que entenderlo. Si esa persona no logra entender porque está mal hecha la cita, está mal hecho el trabajo. Ya, acá está el tema del parafraseo. También existe el parafraseo narrativo y el parafraseo parentético. El parafraseo va dentro del texto y acá uno interpreta la idea del autor, de otro autor. Tiene que sintetizar lo que dijo, pero sin perder el foco de lo que estaba diciendo. O sea, yo no me puedo ir por las ramas de lo que estaba escrito en el texto. Yo tengo que tratar de sintetizarlo con palabras propias, con sinónimos. Entonces, y acá, claro, en la narrativa, de nuevo, usamos un conector. Por ejemplo, acá dice plantean. Estos dos autores plantean qué. Y bueno, en este manual dicen que está reelaborada y en realidad sí, es una cita reelaborada. Después tenemos acá el parafraseo parentético, que nuevamente yo aquí le doy énfasis a lo que dijo. Pero ustedes me dirán, ¿pero cómo va a saber el lector de dónde estoy sacando yo esta cita? Bueno, para eso es la referencia. Por eso solamente se referencia lo que yo estoy citando. Porque cuando yo veo estos apellidos, después me voy a ir a la referencia y voy a ver, ok, lo sacó de tal texto. Entonces, por eso también es importante que hagan bien la cita, porque si citan algo, o sea, si hacen mal una cita y después yo lo voy a buscar a la referencia y no está, también está mal el trabajo. Y de hecho son cosas que suelen ver los profesores y que dicen así como, no, esto está mal. ¿Alguna consulta hasta ahora? No por mi parte. Ok, ya, súper. Ya, miren, acá tenemos el tema de la regla según números de autores. En el primer caso, uno pone el apellido o los apellidos con el año, ya sea narrativa, que el año va afuera entre paréntesis, o parentética, que engloba entre paréntesis tanto el apellido como el año. Cuando ya son dos autores, yo los separo por una Y, nuevamente, narrativa parentética. Ya cuando son 3 o más autores, que en el caso de los artículos siempre son 3 o más autores, yo pongo el apellido del primer autor y luego et al, que es y todos, y el año. ¿Esta parte les queda clara? Sí. Ya, súper. Miren, después viene el tema de los autores corporativos, que se utilizan mucho, instituciones, organizaciones gubernamentales, entre otros. Nosotros cuando los citamos la primera vez tenemos que poner
el nombre completo de la organización y entre paréntesis, en el caso de la narrativa, ponemos la abreviatura como el año y en el caso de la parentética ponemos entre corchetes la abreviatura. ¿Por qué hacemos esto? Porque si después lo citamos una segunda vez, solamente vamos a poner la abreviatura, pero la primera vez necesitamos mostrar de cuál organización estamos hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos, sí, la UCEN, ya. Tenemos la Universidad Central de Chile, citamos algún proyecto, algo de la Universidad Central de Chile. En este caso sería, por ejemplo, Universidad Central de Chile, entre paréntesis, UCEN, 2023. Es en el caso de la narrativa. Y en el caso de la parentética sería, entre paréntesis, Universidad Central de Chile, corchetes, UCEN, 2023, cierre paréntesis. Y después yo solamente citaría UCEN. Pero el que está leyendo ya sabría qué es la UCEN. O sea, no tendría que definirlo nuevamente. Y cuando son autores corporativos sin abreviación, se cita tal cual el nombre de la organización. ¿Alguna consulta hasta ahora? No Por mi parte, no. Ya, súper. Miren, chicos, acá hay algo que siempre también les genera dudas, que los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos, cuando es un autor. Lo que siempre tienen que tener claro es que se pone el autor tal cual como estaba en el libro, el artículo, el formato que sea. Ustedes no pueden cambiarle el apellido. Es decir, si por ejemplo viene un Hernández sin tilde, ustedes lo ponen tal cual como salía. No le pongan tilde porque suena mejor o porque Hernández es con tilde. Si sale sin tilde en el texto, ustedes lo ponen tal cual. Si sale con un asterisco, con un guión, ese es el que va en la cita. Nosotros no lo cambiamos. Otra cosa es el tema de los autores. Cuando son dos, ya le había dicho que se separan por un Y. Cuando son tres o más, va el primer apellido e inmediatamente el et al, que significa y todos, o y otros, perdón, y el año. Y cuando son, ya, ahora vienen casos muy así como raros o muy específicos que no se suelen dar, pero que igual es importante que ustedes los sepan. Por ejemplo, si tenemos tres o más autores en fuentes diferentes con igual año, esto es en el caso de que se vayan repitiendo las citas. Por ejemplo, ya, tenemos una que es de Kapur Bloom, y después tenemos otros autores, pero después tenemos de nuevo otra que está Kapur Bloom, pero son otros autores. En ese caso, para hacer la diferenciación, nosotros tenemos que mencionar los dos primeros y ¿cómo se llama? Claro, los dos primeros y el que hace la diferencia. Y después ponemos et al. ¿Se entiende esto? Igual es como un poco enredado, pero cuando usted, es que son casos muy extraños, pero igual se dan. Cuando se repiten, muchas veces son autores que son colaboradores y, por ejemplo, están en dos publicaciones, pero resulta que hay más autores también. Por eso se hace esto. Es como para no confundir al lector de que son dos publicaciones distintas. ¿Cómo hago la diferencia? Con el siguiente autor, que no es el mismo entre una publicación y la otra. Entonces ahí yo pongo el et al. Bueno, ya vimos el tema de los autores corporativos. Ya, esto también se puede dar, que yo puedo citar más trabajos en un mismo paréntesis. Esto se puede dar en el parafraseo, la verdad. Que yo tomé dos textos y elaboré una idea a partir de estos dos textos. Para esto yo tengo que poner un punto y coma. Generalmente también se hace en parentética, no se suele hacer tanto en cita narrativa. Yo puedo tomar, y eso lo pueden hacer, no está mal, tomar dos textos, incluso más, para una misma idea. Y ahí, para ir separándolos, como les decía, punto y coma.
Ya, ¿qué pasa si tengo varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación? Es decir, por ejemplo, no sé, Juanito Pérez hizo una publicación en enero, pero después también hizo una publicación en mayo y después hizo una en diciembre. Y yo quiero usar las 3 publicaciones dentro de mi trabajo. Entonces, en todas sería Pérez 2023. Ya. Para hacer esa diferenciación, yo tengo que ponerle una letra A, B, C, para diferenciar que son publicaciones distintas. Porque si no, el lector pensaría que es la misma publicación todo el rato. ¿Alguna consulta hasta ahora? No, al menos por mi parte. Ya, se entiende entonces, está claro. Ya, cuando son citas del mismo autor con diferente año, o sea, puede ser también, es un caso de que yo estoy leyendo un texto que se desarrolló tanto en el 84 como en el 86. O sea, en esos periodos de tiempo se hizo la investigación. Yo para poder hacer la diferenciación ahí tengo que poner un punto y coma entre los años. Eso también puede pasar, pero ya es mucho más extraño. O también otro caso que podría ser también más raro aún, que cita con diferentes autores que compartan el mismo apellido. Acá ponen de ejemplo a Adolf Freud, pero para poder hacer la diferenciación yo acá tengo que utilizar la inicial del primer nombre para así saber que no son el mismo Freud en este caso. Acá en Chile podría ser, por ejemplo, 2 Díaz o 2 Rodríguez. Entonces, ahí yo tendría que utilizar la letra del primer nombre para hacer la diferenciación. También está el caso de las distintas fechas por reedición o traducción. Hay textos que se escribieron en una fecha y que se han reeditado. Nosotros, si tenemos la reedición o la traducción, tenemos que poner ambas fechas. Porque el texto original, eso siempre también ténganlo en cuenta. Nosotros siempre nos vamos a remitir a la fuente primaria cuando estemos realizando una investigación. Entonces, cuando ustedes tengan un texto que fue publicado, por ejemplo, en el año 98, pero que el 2022 se hizo una reedición, nosotros tenemos que poner ambas fechas separadas por un slash. Acá tenemos otro caso, que es la cita de publicación sin autor. Acá nosotros utilizamos un extracto del título y en el caso que no es lo mismo que sea sin autor a que sea anónimo. Cuando dice que es anónimo, por ejemplo, hay libros que dice anónimo, nosotros utilizamos eso como autor. No es el mismo caso que si no tuviera autor y nosotros lo buscamos y no aparece en ninguna parte. Ahí tenemos que poner el título. Al igual que puede pasar que también tengamos una publicación sin fecha. Cuando no hay fecha, uno pone S.F. que significa sin fecha efectivamente, para decirle al lector que ese texto no tenía ninguna fecha de elaboración, o al menos visible, una fecha de elaboración visible. También está sin paginación, y bueno, recuerden que la paginación va solo en la cita textual. Cuando es sin paginación, nosotros utilizamos en el caso de... A ver, ¿en qué caso se podría dar? Supongamos que estamos leyendo una noticia en la web. Y en la web obviamente no tienen números de página. Nosotros ahí contamos a partir del encabezado, del título, después el subtítulo, contamos los párrafos. Entonces, supongamos que está en el tercer párrafo. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Ahí nosotros abreviamos par y ponemos el número de párrafo donde está la información. Y cuando el lector vaya a ver la referencia de eso, va a saber que en el párrafo tanto está la información. Al igual que, por ejemplo, si fuera contenido audiovisual, supongamos un video, nosotros tenemos que poner en el minuto
y en el segundo donde se está generando lo que ustedes están citando. ¿Alguna consulta hasta ahora? No, ninguna. Ya, perfecto. Ya, tenemos también el caso de la cita de cita, que esto ojalá nunca lo hagan, hágalo en el caso más extremo, porque una, estéticamente no está bien. Segundo, ustedes siempre, como les decía, tienen que llegar a la fuente primaria. Entonces, por ejemplo, acá, ya, supongamos no lograron dar con la fuente primaria, se utiliza el apellido y cómo se citó en. Pero, por ejemplo, acá dice cómo se citó en Hawking 2010. Resulta que yo perfectamente podría haber ido al texto de Hawking porque los textos de Hawking no son tan escasos tampoco. Entonces, a eso me refiero, que ustedes siempre traten de llegar a la fuente principal de la que el autor usó para realizar su texto. Ya, y hay citas que no requieren referencias. Voy a mencionarles unas que no aparecen acá. Los textos religiosos no requieren referencia. Los clásicos, ¿cómo se llaman? Como épicos tampoco. Pero también están las citas textuales de discursos de participantes de la investigación. Por ejemplo, si uno de los participantes de investigación hizo un discurso o dijo algo y ustedes lo están citando, no va la referencia. O ustedes hicieron una comunicación personal, o sea, un discurso, cartas, ustedes tampoco lo ponen en la referencia, pero sí, siempre en la cita. Que no esté en la referencia no significa que no esté citado. Y ahora vamos al tema de las referencias. Nuevamente les pregunto, ¿les quedó alguna duda con las citas? Yo tengo una duda, pero es como referente a cómo citar un cuadro, o sea, como un gráfico, que no sé, no sabría bien cómo referirme a los datos. Ya, es que cuando vas a citar vas a tener que citar el autor de esa tabla o el gráfico o lo que sea. Después la referenciación, ahí es cuando cambia. Ah, ya, gracias. Ya. Yo tengo Bueno, una duda, sí, disculpe. Es que me pasó que estoy haciendo un informe y ¿Ya? en ese informe me piden que ponga un gráfico. Y ese Ya. gráfico ya está citado, entonces no sé si copiar las mismas como la fuente en donde pusieron eso y también el informe en donde estoy sacando el gráfico o hay que cambiar algo. No sé si me Ándate a la explico. fuente principal ve la fuente principal de donde sacaste ese gráfico. Primero, ¿Ya? eso es lo primero. Tienes que ir a la fuente principal de donde se obtuvo ese gráfico. Y en el caso de que no encuentres de que no logres llegar a la fuente principal, vas a tener que usar la cita de cita. Porque ¿Y acá cómo sería eso? acá se utiliza el apellido de donde está sacando el gráfico y como se citó en. Porque tú me dices que este gráfico ya estaba citado de una parte, ¿o no? Sí, ¿Eso es lo que entendí? sí, ¿O no? sí. Ya. Entonces, claro, este sería el caso de una cita de cita. Ah, ya. Pero, Ya, gracias. insisto, trata de llegar primero a la fuente principal. Ocúpalo como último recurso. Ya. ¿Alguna otra consulta? No por mi parte. Ya, súper. A ver, voy a hacer algo, voy a copiar esto y se los voy a poner en el chat a ver si pueden verlo. Si no, Carla, yo creo que podría verlo, pero después voy a hacer eso. Bueno, ya acá está el tema de las referencias. Yo les dije que las referencias son distintas a la bibliografía, porque la bibliografía es lo que uno consulta y la referencia es lo que uno citó. Otra cosa es que las referencias van al final del texto en orden alfabético y con sangría francesa. Eso sí lo pueden hacer, la sangría francesa se puede hacer en Google Docs, se puede hacer en Word, eso ya viene preestablecido.
Pero si ustedes utilizan un gestor bibliográfico, eso va a ser mucho más sencillo porque a medida que vayan citando les va a ir generando la referencia de manera automática. Como decía el compañero, en Word también está esa opción, pero van a tener que ustedes ir agregando las fuentes de manera manual, no así como en los gestores bibliográficos. Ya. Las referencias son todas muy similares, la mayoría ocupa los mismos descriptores, que son el autor, la fecha, el título y la fuente, que la fuente corresponde a donde yo puedo encontrar este material, de donde saqué la cita. Ya, y acá está la principal variación con respecto a las APAs sexta edición. Nosotros aquí citamos, cuando es un autor, lo referenciamos, ponemos el autor, pero cuando son incluso 20 autores, también tenemos que poner el apellido de todos, de 2 a 20 autores. Y ustedes me dirán, pero ¿qué texto tiene 20 autores? Hay artículos que tienen 20 autores. Y cuando son más de 20 autores, ustedes ponen los primeros 19, ponen 3 puntos y ponen el último. Y cuando es sin autor se pone el título de la obra. ¿Alguna consulta con respecto al tema de los autores? Que igual es como así, visualmente chocante porque hay textos con 20 autores, de verdad que sí. Tienen que poner el apellido de todos. Y bueno, las referencias más usadas les iba a mostrar que son todas muy parecidas, donde yo pongo el apellido, pongo cuando son 2 separadas por una I, y el año, el título, miren, el título por lo general va en cursiva. ¿Dónde fue esto? Acá, ¿dónde lo podemos encontrar? En la editorial Tanto. Entonces, en este caso es el apellido, año, título, edición, editorial, y en el caso de que fuese un recurso online, se le pone la URL. También otra diferencia con respecto a las APAs sexta, que uno ponía encontrado en o consultado en, ahora uno ya no pone eso, simplemente pone la URL. Acá están todas las variantes, que está cuando tiene editor, cuando tiene el autor, y la versión electrónica, que es lo que yo les decía, que no va con ninguna otra, no lleva ninguna frase antes de la URL. También está el tema de la traducción. Bueno, acá es que no me quiero detener tanto en esto porque en realidad va a depender mucho del formato que ustedes hayan utilizado. Entonces acá está el tema de los capítulos del libro, artículos científicos, cuáles son los elementos a los cuales ustedes tienen que prestar atención, en este caso el apellido, fecha, el título del artículo. En este caso es el título del artículo, va en formato normal, tradicional, y es el nombre de la revista a la que va en cursiva, con el volumen y el número, y posteriormente va el número de páginas donde encontramos esto. También ustedes pueden haber encontrado la información en un artículo científico, en línea. Ya, y aquí hay una diferenciación entre en línea, que tiene una URL solamente, y uno que tiene un DOI. Yo no sé si ustedes manejan esta información, pero el DOI es el identificador persistente o permanente del artículo. Todos los artículos o la mayoría lo tienen. Y un artículo en línea puede ser, por ejemplo, de una revista que no está publicada. Esa sí se tendría que poner la URL. Con respecto al DOI, también ahí hay un cambio en relación a las APAs sextas, porque antes uno tenía que poner que era un DOI, ahora ya no, ahora solamente se pone como si fuera una URL común y corriente. Acá está el tema de los periódicos, donde nuevamente es el nombre del periódico el que va en cursiva. Y todos van a ver, ustedes se van a dar cuenta que son todos muy similares, todos tienen la misma estructura. A ver, ¿cuál a lo mejor? ¿Qué formato? Había una chica que me dijo que había usado un informe. ¿O no? Creo que yo. Ya. ¿Y ese informe de qué características era? Era Pladeco.
Ya, este es como un informe, o sea, de alguna organización. Entonces, esta es la forma. El nombre de la organización, el año, el título acá el título del informe va en cursiva. Por lo general, estos, bueno, si no tienes esta información, no importa, tienen un número de publicación y la URL. Hay informes, por ejemplo, el informe número 3 de tanto, el informe número 4. Si no tiene número, no se aplica. Pero si en el caso de que sí tuviera, se pone entre paréntesis. Ya. Hola, disculpa, me surgió ¿Sí? una duda. Cuando hay 3 autores, por ejemplo, yo estaba usando como una orientación técnica, pero me surgió la duda como si poner, es que me salen 3 como organismos, el MinSal, Sename y CONACE. No sabía si era solo, pertenecía solo a uno o se ponían como los 3. No sabía si predominaba uno con otro. A ver, ¿quién? Ya, sí, pero ¿cuál lo escribió? Porque Es que esa es mi duda. sí, Porque no, es que salen los 3 como en la portada, pero sí, es que sí, no sí, sé sí. cómo a quién pertenece. ¿Cuál fue el último que me dijiste? Era Sename, CONACE y MinSal. Mira, tendríamos que revisarlo bien, pero en el caso de que todos hubiesen sido los autores, hay que ponerlo los 3. Pero si pertenece solamente a una de esas organizaciones, se pone a la que pertenece. Esa información, por lo general, sale al final. Ah, ok. Ya voy a revisar el documento entonces. Sí. Gracias. Ya, acá está el tema de los simposios, conferencias y congresos. Ustedes siempre tienen que poner también el título de la ponencia que se hizo. Por ejemplo, si fue un congreso, conferencia, simposio, eso se pone entre corchetes. Y el título del simposio o congreso va en cursiva. Acá está el tema de los trabajos de grado también, que también entre corchetes nosotros tenemos que mencionar si es una tesis de pregrado, de magíster, doctoral, eso se tiene que mencionar. Ya, y en el caso también de que esté en línea, nosotros acá obviamente tenemos que poner la URL. Acá está el tema también de cuando son materiales en página, o sea, son páginas web. Uno tiene que poner el título y el nombre del sitio web también. No les sugiero, o sea, sugiero, ojalá no utilicen sitios web, al menos que fuesen como muy relevantes. También están las películas, series de televisión. Esto sí puede ser un seminario web grabado. En estos casos, uno siempre tiene que, entre corchetes, poner qué era lo que yo estoy citando. Podcast. Y acá esto sí lo agregaron en esta edición, que son el tema de las redes sociales. No sé si alguno de ustedes irá a citar algunas redes sociales, pero existen también las citas. Es más, ya está la cita incluso de la inteligencia artificial. Acá está el tema de ya leyes, sentencias, tratados. Bueno, y esos son como los más utilizados. ¿Tienen alguna consulta? Por mi parte, no. Ya. Yo sí, perdón. Sí, no, está Es bien. que en base al mismo informe, o sea, no de la cita que dije delante, del gráfico, sino que estoy citando un informe en donde cada capítulo lo escribe una persona diferente. Entonces, no sé si como al momento de citar, solamente citar a la persona que escribió el capítulo o cito a todos los autores. Pero cuando, a ver, estoy pensando, espérame. ¿Tú vas a citar todos los capítulos o uno de los capítulos? No, solo uno. Ya.
En la cita tú pones el autor del capítulo. ¿Y en la bibliografía agrego a todos o solamente al que cité? Ahí tienes que poner todo como englobar el texto. Ah, ya. Ya. Sí, recuerda que es la referencia, no la bibliografía. Sí. Gracias. Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que aún no me queda muy claro la diferencia entre la bibliografía y las referencias y cómo se ponen. No, eso todavía cómo se van dividiendo. No sé Es si me que no, explico. la bibliografía no va. La Ya, bibliografía es lo que uno consultó. sí. Solamente lo que tú leíste, pero que no citaste. Eso no va en ninguna parte dentro del texto, a menos que te digan ponga la bibliografía, pero eso no pasa. O sea, la Ah, bibliografía ya, no se... perfecto. Sí, la referencia solamente y Ujú. que corresponde a lo citado. Ah, ya, súper, es que me había confundido, pensé que al final había que ponerle igual. No se Ya, incluye. súper. La bibliografía Ya, no se incluye en los trabajos. ya, bacán, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Chicos, es el momento. Hola, yo tengo una consulta. Dígame. Sí, que lo que pasa es que tengo una duda con respecto a cómo se cita cuando son páginas como del gobierno, como, no sé, el ministerio, pero no son informes, sino como información que está en la web. Se cita, en el caso, bueno, en el caso para la cita, ahí tú tendrías que ponerlo como autor corporativo en la cita. Y luego, si está en página web, tú en la referencia tienes que referenciar como página web. Ah, ya. Y por ejemplo, en esos casos no aparece el año ni nada de eso, entonces se pone sin fecha. Claro. O... ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Ya eso era, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Al parecer no. Voy a dejar en el chat a ver si alguno de ustedes puede verlo, porque no sé si como invitados tienen acceso al chat. Voy a ver. Voy a dejarles el manual completo para que ustedes puedan revisarlo. Y como les decía, lo ideal hubiese sido que ustedes también hubiesen aprendido a utilizar gestores bibliográficos. O sea, de hecho, si están redactando ya su trabajo, hubiese sido ideal, porque ustedes no hubieran tenido que hacer esto de manera manual. Eso ya se hace de manera automática. Ustedes van redactando, van guardando información, lo conectan con un editor de texto, van sacando la cita y se referencia de manera automática. O sea, eso idealmente, pero ya no fue. Si están interesados, todavía pueden tomar un taller con respecto a eso. ¿Ven el chat o no? Constanza, yo le estoy guardando ahora el archivo que mandaste y se los voy a remitir a... Ah, bueno, ahí dice que sí, la Constanza, Ya, que sí sí, es los que ve. antes Pero no Sí, sí se ve el chat. ya, súper. Entonces, de todas maneras, yo lo tengo guardado y lo voy a reenviar, ¿ya? Y Constanza, es súper interesante lo que tú nos cuentas sobre estos como editores que son como automáticos. Y no sé si después podemos hablar si es que existe la posibilidad de quizá el segundo semestre hacerlo también facilitando el proceso ya final de la tesis. Sí, de todas maneras. Súper. Sí, así que, bueno, espero que les haya servido la información. Si tienen dudas, pueden escribirme. Carla tiene mi correo. Sí, Y también, bueno, pueden acercarse, si tienen tiempo, a la biblioteca. Yo estoy de 8:30 a 5:30 en la colección doctorada de GHU. Ahí también pueden ir a hacerme las consultas correspondientes.
Constanza, muchas gracias por esta interesante capacitación. Creo que fue útil para todos y todas aclarar algunas dudas. Y eso, y antes de, bueno, te despido y yo me quiero quedar un segundito con los estudiantes haciéndole un par de preguntas. ¿Ya? Listo. Eso. Ya, muchas gracias, dice Manuel también ahí. Eso. Listo, Muchas gracias, muchas gracias. Constanza. Chao, chao. Pasaste, que estés bien. Chao. Ya, hola, ¿cómo están? Cortito porque sé que todos deben estar cansados. Les cuento que vamos a hacer otras dos capacitaciones modo taller como lo que hicimos hoy día. Pensábamos en temática de género y en temática de metodología. No sé si hay algún otro tema de interés que puedan sugerirme para ir planificando o para el segundo semestre o si podemos ahora en el primer semestre. No sé si hay hay alguna temática que le gustaría reforzar de cara al proceso de tesis, o está súper bien lo que les decía sobre género y sobre metodologías. Por lo menos por mi parte, profe, no. Ya, súper. Dice Manuel, yo por ahora todo bien, ya. Bueno, entonces los voy a estar convocando para que nos podamos juntar para la clase taller sobre metodología, que para que aclaremos un poco qué hablamos cuando hablamos de una metodología cuantitativa y cualitativa, a modo de resumen, y también en relación a lo que es temática de género, que es una temática que se ha estado repitiendo en varias tesis que están ustedes trabajando en este semestre. Yo por mi parte les agradezco la presencia y espero que, bueno, que les haya servido y cualquier cosa me van preguntando. Eso, quedan en libertad para irse a descansar, su merecido descanso del día. Chao. Gracias, profe. Chao. Que estén Gracias, bien. profe. Chao. Gracias a ustedes. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, 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 chao. Ya que estén bien.